Hola, hola, ¿cómo están? Estamos ya por comenzar nuestro segundo conversatorio de el método Alba Mountain y de cómo se une a otras disciplinas. Y hoy día tenemos como invitados a Fundación ISAA, que es una fundación que trabaja con coterapeutas animales, con perritos, haciendo intervenciones asistidas y que participaron de nuestro programa de formación. Así que les damos la bienvenida desde ya a nuestro programa de formación Reconoce Vivencia Expresa y a este segundo conversatorio. Aquí está apareciendo la Caroline. Denme un segundito. Sí. Hola. Caroline. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. ¿Estás instalada ya ahí? Sí, súper instalada. No sé si me escucháis bien, Silvi. Yo te escucho perfecto, ¿y tú? Ya, sí, súper. Acá. Dame un segundo que estoy aquí dejando todo instalado para que quede grabado esto. Dale. Les estaba contando mientras comenzaba a la gente que se nos va uniendo que lo que estamos haciendo hoy es una segunda instancia de conversación en el marco de nuestra formación en el método Alba Mountain Reconoce Evidencia Expresa. Personas que han participado como profesores invitados de nuestro programa. Y en el conversatorio de la semana pasada estuvimos con la Cata Entregas, que nos habló del trabajo con Alba Mountain y la danza para trabajar con adolescentes y en autoestima específicamente. Ya. Y que hoy día están invitados ustedes de Fundación ISAA de terapia asistida con animales. Y que la idea es poder conocer un poquito del trabajo de ustedes y luego de cómo esto se va cruzando con el método Alba Mountain y cómo fue esa clase maravillosa que compartimos. ¿Sí? Ajá. Hoy día vamos a comenzar con Caroline como contándonos de la fundación y más tarde vamos a cambiar de invitada y se nos va a unir Caroline contarnos también un poquito más de esta intervención específicamente que hicieron con el grupo de nuestro primer grupo de formación. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, cuéntanos un poquito, preséntate primero, ¿sí? Sí. Yo no me presenté, perdón, no me presenté. Mi nombre es Silvia Filippi y soy una de las dos directoras junto con Mónica Steinberg del programa de formación Reconoce Vivencia Expresa. Soy psicóloga y le doy el paso a la Caroline ahora para que se presente. Gracias, Silvi. Sí, hola a todos y a todas. Mi nombre es Caroline Reyes Aravena y de profesión soy asistente social. Y también soy terapeuta complementaria, específicamente en Reiki, terapia floral y también en ancestrología. Trabajo además, soy cofundadora de la Fundación ISA, donde trabajamos una tripleta, una profesora, que es la directora Elizabeth, la psicóloga, que es Karina, con la que vamos a estar en un ratito más, y yo, que soy la asistente social. Pero cada una además complementa desde visiones que van más allá de la profesión y que van más allá de la formación tradicional que uno puede haber recibido en la universidad. Entonces la Cari desde la arteterapia también, Elizabeth es la técnico experta en adiestramiento animal, también desde una mirada obviamente muy amorosa, nada desde lo cognitivo-conductual, por si se estás pensando ese rollo, no, para nada. Y yo desde las terapias que les mencioné. Entonces finalmente nuestras intervenciones terminan siendo una integración de todos esos elementos que están puestos al servicio de quien lo requiera, pero con la mirada siempre puesta en el cuidado animal, la tenencia responsable, pero además nuestra cuarta integrante en este equipo profesional es Gringuita, que es una perrita mestiza recogida de calle, rehabilitada,
está reinserta en una familia, que es precisamente Elizabeth, y ella es nuestra coterapeuta canina y sin ella nosotras no seríamos nada, nada ni nadie, la verdad, porque ella es la estrella del show, ella es quien realmente realiza la intervención con los comandos de Elizabeth. Eso es, digamos, a grandes rasgos. ¿Hace cuánto que están trabajando como fundación? Estamos trabajando como fundación desde el 2017, si es que no me equivoco. Ahí la Cari, la verdad es que, sorry que me mueva un poco, pero ahí sí. La Cari tiene mejor información, mejor recuerdo de eso, pero es desde el 2016-2017 aproximadamente. Ok. ¿Y podríais contarnos así como brevemente de qué se trata esto de las intervenciones asistidas con animales? Como, ¿qué Claro. es lo que hacen? Que nunca he escuchado de esto, porque tú, ¿cómo se Sí. explicaría? Las intervenciones sociales asistidas con animales en realidad vienen de intervenciones asistidas con animales y nosotras en un ataque de o en una iluminación divina, ¿ya? Le agregamos intervenciones sociales asistidas con animales y en estricto rigor es intervención psicosocial asistidas con animal, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? En que nosotros hacemos estas intervenciones psicosociales, por ejemplo, trabajamos en talleres, en distintas problemáticas con distintos grupos etarios, pero con la presencia de un terapeuta canino, que en este caso es la gringuita, que logra mediar entre el trabajo que hacemos como profesionales y las personas que terminan siendo las consultantes o del taller o de la intervención. Entonces hemos realizado, por ejemplo, intervenciones en colegios, también con mujeres adultas, también con adultos mayores y en distintos contextos también. Entonces, intervenciones, en este caso asistidas con animales, es que en este caso, que es la gringa, un perrito, pueda mediar, ¿ya? Y pueda hacer las veces de un perro de asistencia, pero un perro de asistencia que tiene comandos específicos que son muy, muy, muy básicos, porque no buscamos tampoco humanizarla. La gringuita no va a bailar, no va a saltar, no va a cantar, no es un perro así que esté como amaestrado para hacer cosas de circo, comillas, circo, sino con comandos muy específicos y con una proyección y con una energía impresionante con el grupo. Una de las cosas que yo te diría, Silvi, que hemos logrado identificar es que la gringuita lee muy bien el grupo en el que estamos haciendo la intervención. Y en base a eso, ella logra hacer cosas que van más allá de lo que Elizabeth, que es quien, digamos, su técnico, le puede pedir que haga, ¿ya? ¿Y hay alguna restricción, ponte tú, de las temáticas a trabajar? Sí, nosotros tenemos restricciones que están relacionadas con las rehabilitaciones físicas, ¿ya? La gringa no es un perro de asistencia física. Nosotros, por ejemplo, no podríamos trabajar en contextos como la Teletón. Tampoco podríamos trabajar con niños y niñas con algunas dificultades más bien cognitivas, por ejemplo. Nos han pedido en otras ocasiones, por ejemplo, trabajar o quizás levantar propuestas con niños y niñas autistas. Pero nosotras no podemos meternos ahí porque primero ninguna de las tres maneja la temática, pero además de eso, el sentido precisamente de la fundación es que podamos abordar temáticas de índole psicosocial. Okay. ¿Sí? Porque además, ¿cuál es el plus de la fundación? Que trabajamos con perros recogidos de calle. ¿Sí? Nosotros no trabajamos con perros de raza, los amamos igual, pero estamos en pro de adoptar a los perros callejeros. Tenemos una visión respecto de que los perros callejeros o los perros en situación de calle tienen un aporte impresionante e importante que hacer en la sociedad como recurso, ¿sí? El solo hecho de tener a un perro presente, que ni siquiera esté adiestrado, cambia
sí o sí la dinámica de un grupo cambia, la energía de un grupo, lo cambia todo. Mm, sí, es Entonces, cierto. desde ahí nuestros perros son recogidos de calle, todos. Ajá. ¿Y qué valor le dan a eso ustedes como Eh, lo todo. relevante de esta intervención en términos como de la intervención del hecho de que sea un perro callejero? Sí, la verdad es que tiene el sentido de muchas de las personas se proyectan en la historia de la gringa, porque la historia de la gringa es una historia, em, yo te diría que bien, quizás dolorosa en un inicio, pero con un cuento, o sea, con un final de cuento feliz, ¿ya? Que termina siendo en el fondo con teniendo una casa, siendo amada y además en el fondo entrando a un equipo profesional, ¿cachai? Así que más, ¿qué más puedes pedir? Impresionante. Sí, entonces el plus de que sean perros recogidos de calle, primero para nosotros es muy importante que puedan visualizarlos, ¿ya? Visualizar a todos los perros de calle porque en rigor son el reflejo y el espejo de nuestra cultura. Los perros no llegan ahí porque quieren, los perros no llegan ahí porque aman la libertad. Los perros callejeros en general lo pasan pésimo, tienen un alto nivel de estrés, están todo el día constantemente buscando comida. Mucha gente dice, no, pero mira, si caminan súper bien, uno en Santiago los puede ver que cruzan por el semáforo, que esperan que la gente avance en el paso de cebra. Claro, porque están adaptados, pero no hay que confundir la mal adaptación con finalmente un maltrato por negligencia y a veces también como por acción, ¿no? Acción y omisión. Entonces para nosotros es muy importante que se pueda visualizar al perro como una herramienta, digamos, como un capital, como un recurso. Eso por un lado, y por otro lado, por esto de la ley del espejo, ¿no? La gente tiende a representarse y a verse en la historia de la gringa. Y como la historia de la gringa, exacto, como la historia de la gringa termina bien, para nosotros es un recurso maravilloso porque en el fondo está relacionada con lograr empoderar, con que la gente logre identificar un propósito en las intervenciones que están relacionadas finalmente con estar mejor a corto, mediano y largo plazo. Entonces, no utilizar a perros de raza, con lo que lo amamos, insisto en eso, amamos a todos los perros, ¿ya? A todos los animales en general. Tiene que ver con que en Chile la problemática del perro de calle es un tema social, es un problema incluso de salud pública. Y eso no está visualizado y la ley de tenencia responsable, bueno, eso da como para otro, como para otro tema, ¿no? Sí, la ley de responsabilidad animal, la verdad es que, bueno, hay vacíos importantes. Mm, Yo encuentro súper poético esto que estás contándonos, porque así como está este deseo de visibilizar al perro callejero y de visibilizar como un problema que tenemos como sociedad, al dejarlo de lado, al ser negligente, al no cuidarlos y asumir como su adaptación como que está integrado, básicamente, porque Sí, claro, se puede cruzar. Creo que también muestra, el trabajo con un perrito callejero muestra como eso que no queremos mirar de nosotros mismos también, ¿no? sí, Como esa negligencia que a veces llevamos en la vida diaria respecto de nuestras propias necesidades y de nuestros propios deseos que no están resueltos sí. o incluso de nuestras emociones, ¿no? Ujú, Como muchas veces dejamos de mirar eso y seguimos para adelante y seguimos cruzando la calle nada más, sí. pero sin darnos cuenta de que estamos dejando de lado una necesidad importante dentro de nosotros mismos también. Entonces me da la sensación de que el perro callejero también es super power como símbolo de eso de nosotros que nos cuesta mirar, de eso que nos cuesta Sí, mirar en nosotros mismos, ¿no? sí, sí, porque de hecho hay un tema importante con eso porque los perros callejeros en general, y no en general, o sea, si uno los ve, no tienen, por ejemplo, la estampa de un Golden Retriever, por ejemplo, que uno lo ve y se enamora del Golden, ¿no es cierto?
Hay muchos perros callejeros que se ven súper agresivos, por ejemplo. Hay otros que, no sé, por los pelos parados y tú los miráis y en realidad desde lo estético es como, no es tan lindo, ¿cachai? Así como podría ser un perro de raza quizás. Pero cuando uno se detiene a ver, no a mirar, sino a ver, por eso en nuestra fundación, en el logo podemos encontrar que dice te miro y te veo, porque no solo los perros callejeros nos invitan a mirar desde la superficie, sino también a verlos, ¿sí? Esto de ver a este perro, de reconocer en este perro a un recurso importante, porque además los perros de raza nos muestran lo lindo de una genética, ¿no? Claro. Nos muestran además muchas veces la inteligencia de una genética que estuvo manipulada en muchas razas también. Y de ahí mucho sufrimiento para ellos también, ¿no? La ley de tenencia responsable también habla un poco de cómo proteger a estos perros que efectivamente son de raza, pero que tampoco lo pasan tan bien a veces. Entonces el perro callejero se muestra como es, ¿sí? Se muestra como es. Y yo creo que esa es la gran enseñanza que a nosotros también nos va dejando. Y es, yo creo, lo que la gente ve en la proyección con la gringa. Sí, la gringa es adorable, es rica, tú la conoces, pues Silvi. Sí. Es adorable, sí. A la Moni nos comenta lo importante que es lo que estabas comentando de no humanizar, ¿no? A la gringa, de no humanizar a este ecoterapeuta animal, ¿no? Sí, sí. Porque asimismo dicen no queremos cambiar tampoco a las personas a las que ayuda, ¿no? Es Exacto. lo que somos en luz y sombra, ¿sí? Exacto, sí. De raza, pero también lo que tenemos de perro callejero, ¿no? Sí, sí. Y que es lo que de alguna forma a veces tratamos de ocultar, ¿no? Porque en el fondo tiene que ver como con la aceptación, tiene que ver con lo que yo realmente soy. ¿Sí? Entonces yo siento que la gente y nosotras mismas en la fundación también logramos hacer un poco esa mirada y tratar de profundizar en que, bueno, abrazo lo que soy finalmente con todo lo que cuesta, ¿sí? Abrazar lo que soy, abrazar si soy enojona y abrazo si se me pasa los 2 minutos, pero finalmente acogerme con todo lo que eso implica, con lo doloroso que puede ser, ¿no? Pero ese es uno de los grandes aprendizajes de estas intervenciones asistidas con animales. Carolina, ¿qué es lo más difícil para ustedes como equipo de trabajar con las emociones de la gente usando como este instrumento tiene vida, ¿no? Que se manda solo dentro de todo, por mucho que tenga estos comandos, son ustedes dando su ritmo. Sí, yo creo que el trabajo con la gringa en general es súper fluido, Silvi, pero sí te diría que ponemos hartos énfasis en cuidarla mucho, ¿sí? En cuidarla mucho a ella, porque en general las emociones son energía, sí o sí. Y al ser energía, nosotras en más de una ocasión, sobre todo en contextos que han sido difíciles de trabajar, hemos terminado energéticamente súper cargadas. Entonces, ahí nos preocupamos de proteger a la gringa, de protegerla harto, porque finalmente los perros también tienden a donarse, ¿ya? Tienden a donarse energéticamente por un alguien. Y el vínculo que tiene Elizabeth con la gringa es un vínculo bien, bien especial, más que con la Karina y yo diría. Porque además la Eli es la que le entrega los comandos, con ella trabaja, con ella vive, ella es su mamá humana, ¿cachai? Ella la rescató. Entonces, somos súper cuidadosos, por ejemplo, de no exponerla a horas continuas así de trabajo, ¿ya? Y en los contextos en donde han sido más pesados, incluso se ha ido así como terapia con flores, ¿sí? Sí, flores para cerrar campo energético, ya, para limpiarla. También he hecho así como en los momentos en donde hemos sentido que está muy cargada, limpiándola energéticamente, que con Reiki, por ejemplo, eso lo podemos hacer, y también sellarla y protegerla. Entonces, por eso te decía en un inicio que para nosotros unir todo lo que sabemos ha sido súper importante. Y yo te diría que eso es el mayor resguardo que tenemos con la gringa, que es protegerla, cuidarla.
No sé si solo yo, pero perdí un poco la conexión con tu audio. Por favor, Puede cuéntame ser. si se está escuchando. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí, me quedé con lo más importante para ustedes era el cuidarlo, el protegerlo. El cuidarla y el protegerla, sí. Yo te diría que eso es lo que más nos eh, tenemos ahí como el foco, en realidad. Okay. Sí. Carolina, ¿y cómo se toman ustedes esta invitación a formar parte de esta clase de Alga Mouting? No sé si tú, por ejemplo, sabías algo, yo entiendo que Karina sabía porque hemos hecho talleres juntas y todo, Sí. pero no sé si tú y tu hermana tenían información como de esto. Yo lo había escuchado precisamente por la Cari, pero para mí era bien lejano. Sí, era bien lejano desde el punto de vista que desde mi ignorancia no sabía de qué se trataba. Y cuando la Cari nos empieza a contar, me pareció súper interesante porque desde el terreno de las emociones, eh, yo como terapeuta floral que trabajo en ese terreno desde otra óptica, me parece que el trabajo de las emociones es un avance, o ya meterse a trabajar en las emociones es un avance en el camino a la sanación que es vital y que es una herramienta tremendamente potente, sobre todo, por ejemplo, en la formación que están haciendo ustedes, en donde los chicos van a terminar con esta herramienta para ellos. ¿Cachai? Siento que eso es maravilloso. Entonces, cuando nos llega la invitación, la Cari ya nos cuenta de qué se trata, yo sentía que calzaba perfecto con, eh, con la gringa desde el punto de vista de que ella permite una vinculación con nuestras emociones súper rápida. Súper rápida. Lo que nosotras personas nos habríamos demorado 3 sesiones, la gringa lo logra en una. Esa es una de las ventajas de las intervenciones asistidas con animales, que reduce en tiempo la consecución de los objetivos y baja resistencia de las personas. Porque las personas, las profesionales, dejamos de estar al centro y pasa a estar al centro la gringa. Claro. Entonces nosotras no importamos. Nosotras podríamos irnos y daría lo mismo. Pero la gringa logra que las personas se conecten con sus emociones sin mediar cabeza de por medio. Y en realidad cualquier animal lo podría hacer desde una intervención asistida con animal. Si tú pones una iguana al centro de un grupo, esa iguana va a levantar una emoción, ¿sí? Si pones a un oso panda, el oso panda va a levantar la emoción, sea cual sea, ¿sí? El lenguaje terapia floral, emoción de alta vibración, emoción de baja vibración, ¿sí? Pero emoción al fin y al cabo. Entonces los animales tienen eso que no tenemos los humanos, entre tantas otras cosas. Sí, va como bajando nuestras armaduras, ¿no? Como que en esta energía distinta que crea, y al no ser ustedes el foco como terapeuta, sino que ella, se genera una apertura muy especial, ¿no? De atreverme a Sí. mirarme desde este distinto. Sí, 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 de todas formas. Y porque se nos olvida se olvida que las profesionales están ahí y el trato con la gringa en este caso es completamente espontáneo. Sí. Entonces la emoción aparece, la ternura apareció el miedo, apareció la rabia, por ejemplo, y no hubo entre medio ningún proceso más bien cognitivo en donde yo dijera, no puedo demostrar la rabia, no puedo demostrar el miedo que me muerda porque no, es espontáneo. Entonces, cuando recibimos esta invitación, yo siento que fue, yo así ultra motivada también por el tema de cómo podíamos hacer esta relación, que me pareció que finalmente, bueno, en la sesión que me imagino que la Cari va a poder profundizar de eso, resultó maravillosa. La sesión que nosotros realizamos, voy a contar un poquito Ujú. para el contexto. Nosotros ya llevamos harto tiempo con el grupo, ya íbamos, a ver, esto fue en el intensivo de enero, así que ya habíamos pasado casi todo un año trabajando con Claro. este grupo de chicas. Por lo tanto, había un grupo ya bien cohesionado, pero que tenía una característica en común que nos había llamado mucho la atención con la Moni, que es que el crítico interno estaba muy alto, ¿sí? Respecto como de lo que estaban aprendiendo, de sentirse seguras en lo que estaban aprendiendo, de cómo les resultaba el guiar a otros, los patrones, de los conocimientos básicamente que estaban incorporando. Entonces, cuando apareció esta posibilidad de invitarlas a ser parte de la clase,
lo que nosotras pensamos fue cómo abrir una puerta, autoempatía, en la que yo pueda como acompañarme en estos temores, en estas inseguridades, en estas autocríticas, de una manera más amorosa, para desde ahí poder empezar a confiar en lo que estoy aprendiendo, en los esfuerzos que he hecho, en el camino recorrido. Sí. Por eso que este conversatorio y también parte de lo que trabajamos en esa sesión en conjunto está orientado al tema de la empatía y la autoempatía, ¿no? Como ya más amorosa hacia sí mismo. Sí. ¿Ese es un tema que ustedes suelen trabajar, la empatía? Yo te diría que sí, de manera directa, incluso de manera indirecta, ¿ya? Porque la observación siempre ha sido parte importante de nuestro trabajo. El poder reconocer y autorreconocer, en definitiva, poder autoobservarnos, ¿sí? Utilizando distintas técnicas dependiendo del grupo etario con el que estamos trabajando. Entonces, es imposible que nosotros somos una fundación que apela al buen trato. Ese es nuestro gran objetivo, y el buen trato desde todo punto de vista, con los animales, con las personas, pero también con el medio ambiente y por sobre todo con nosotros mismos. Si nosotros apelamos al buen trato como fundación, tenemos que partir sí o sí por el autoempatía, que tiene que ver con autoobservarme todo el rato. Claro, con el autocuidado nos pone Exacto. Si yo no logro ver al otro, no mirar, ver al otro, difícilmente voy a poder empatizar. Y si no tengo el entrenamiento de verme, menos voy a ver al otro. O sea, no puedo mirar mis emociones más oscuras o que me cuestan más habitar, tampoco voy a poder acompañar a otro en esas emociones, ¿no? Exacto, sí. Entonces desde ahí sí es un trabajo permanente, porque tiene que ver además como con la toma de conciencia. Tiene que ver como con esto de, como con el despertar en ciertas áreas de la vida, en donde me doy cuenta que no soy solo yo, que hay otros, pero además de eso, en donde pueda aprender a empatizar desde lo positivo y desde lo negativo, si lo ves ahí, ¿no? O sea, no solo yo como asistente social tengo una formación en donde la empatía, desde mi ejercicio profesional, es con el dolor, ¿sí? Entonces empaticemos con la señora que tiene una historia compleja, súper compleja. Pero fíjate que nadie nos enseña a empatizar desde el amor, ¿sí? A empatizar desde la felicidad que siento por mi amiga porque, no sé, le pasó X cosa maravillosa hoy día, ¿ya? Y que tiene que ver no solo con ponerme feliz con ella, sino empatizar desde una mirada compasiva con el otro y conmigo. Entonces, la empatía va para los dos lados, pero siento que también se nos ha enseñado mucho desde estas formaciones más tradicionales que la empatía es, comillas, ponerse en el lugar del otro, pero en el lugar doloroso del otro, ¿sí? Entonces, eso genera una mirada súper sesgada, porque nadie se quiere conectar con el dolor, ni con el dolor ajeno, mucho menos con mi dolor. Por lo tanto, mucho más difícil autoempatizar conmigo si no quiero conectar con mi dolor. Entonces, creo que la empatía desde ahí debiese resignificarse y entenderse como, ok, me pongo quizás en tus zapatos, pero en el zapato rico y en el zapato fome también, ok, en los dos. Pero es en ambas situaciones, ¿cachai? Entonces creo que la gringa nos ayuda harto. Es tantísimo lo que nos está... Sí, perdona, dale. No, dale, no, dime. Es que lo encuentro importantísimo porque algo que me toca a mí ver mucho en la consulta es que muchas veces hacemos mucho registro de nuestras emociones más dolorosas, de lo difícil que nos toca vivir, del sufrimiento, y rumiamos y nos quedamos pegados. También nos cuesta mucho registrar y habitar los momentos en que conectamos con esas emociones más placenteras, más amorosas, más del disfrute, de la alegría, ¿sí? Del optimismo. No rumiamos eso, no vamos a la terapia por eso, Sí. ¿no? Sí. No escribimos acerca de eso en general. Entonces, Sí. nos da conexiones neuronales acerca de eso positivo también.
¿no? Ujú. Y qué importante es poder reconocer cuando estoy habitando esos lugares positivos de emociones que comúnmente llaman positivas, ¿no? Podríamos decirle Claro. más placenteras, en las que puedo habitar más tiempo sintiéndome cómodo, etcétera. Importante es habitar en eso como para poder también relevar cuando el otro está en eso y mostrarle lo importante que es habitar en eso. Y si no logro empatizar con eso amoroso, como dices tú, entonces se pierde un mundo súper rico en el que yo le puedo mostrar o acompañar al otro, reflejar el vacío lleno, sus Sí, recursos, sí, como poner el foco en lo positivo también, ¿no? sí. Sí, y desde ahí, por ejemplo, nuestras intervenciones con los niños tienen harto juego. Ya, el juego, desde el punto de vista también ligado a las emociones, permite subir nuestros niveles vibracionales. Entonces, permite que estemos en una frecuencia vibratoria más alta. Y eso nos ayuda a ver emociones de alta vibración también. Exacto. Mm. Entonces, la gringa también nos ayuda con el juego un montón, mucho. Mm. Mm. Bien, Caroline, no sé si hay algo más que a ti te gustaría como contarnos de la fundación o del trabajo que hacen o de cómo podemos conectarla. Que nos sigan en el Instagram, fundación.isa, ¿ya? Quizá. Hoy, Isa, exacto, con doble A. Y hoy estamos, como todos, en casa, responsablemente en casa, incluyendo a la gringa, en casita descansando. Y estamos atentas a tratar de que cuando podamos en el fondo retomar, obviamente retomar todo nuestro trabajo. Por ahora simplemente agradecerles, darle un abrazo a cada uno, a cada una, recalcar lo importante que me parece las formaciones como Alba y Mouting, me parece que todo aquello que esté relacionado con las emociones es tremendo avance en el proceso de sanación. Así que simplemente darte las gracias, Silvi, por el espacio y nada, pues, cuando todo esto pase de la cuarentena volveremos con la gringuita a estar por ahí. Así que un abrazo a todos y gracias. No, gracias a ti, Karen, y nos estamos viendo también con el segundo grupo que ya se está conformando. Partimos en Qué julio con la bueno, segunda versión. ¿Sí? Así que ya nos veremos súper, bien cuando pase todo esto en la clase presencial con la gringuita con la para gringa. reencontrarnos. Ok, Te agradezco un montón. gracias a Te ti. mando un beso. Y ahora Igual. vamos a despedir a Caroline para que se conecte con nosotros Carolina Nazar, que es otra integrante de este trío de mujeres que está a cargo de Fundación ISAA. Y con ella vamos a hablar más específicamente de lo que hicimos y de cómo se fue mezclando esta intervención asistida con la gringuita a el trabajo con el método Alba Mouting, porque la Cari ha trabajado conmigo en talleres de Alba Mouting, conoce de Alba Mouting, si bien ella no está formada en el método, lo conoce bastante bien y hemos hecho intervenciones juntas a partir del método, ella desde su especialidad, así que vamos a esperar. Aquí se va a conectar un segundo. Sí. Si tienen preguntas, vayan planteándolas ahí en el chat para que podamos irlas resolviendo también con la Cari. Hola, Hola, ¿cómo ¿me estás? escuchas bien? Te escucho bien, así que tómate tu tiempo, instala ahí el teléfono donde te quede Sí, cómodo para que podamos... primera vez que estoy en Instagram en vivo. De verdad, pues además me evita en Instagram. Además, así que acá acostumbrándome, adaptándome a estas nuevas tecnologías para mí. Cari, preséntate, porfa, y de ahí empezamos a conversar un poquito más de lo que hicimos juntas. Por supuesto. Bueno, hola a todos, mi nombre es Karina Nazar, soy psicóloga, trabajo con adultos, arteterapeuta también y experta en intervenciones asistidas con animales. La verdad es que ido viendo cómo a lo largo de mi trayectoria profesional he ido incorporando como a partir de mi experiencia personal
distintas estrategias o técnicas o me he ido formando en lo que a mí me hace sentido desde lo que me gusta. Por eso fui incorporando el arte y ahora recientemente, hace un par de años, la intervención asistida con animales y particularmente con perros, que es lo que hacemos en Fundación ISA. Súper. Del 2016 estamos juntas, partimos Elizabeth y yo, y el 2017 ya se incorpora Caroline y ahí ya formalmente nos conformamos como fundación. Súper. Hasta ahora. 17, como casi 4 4 años aproximadamente, casi. Sí, Ok. sí. Cari, estaba contando justo antes de que te sumaras a la transmisión, conoces un poco más del Moutin. Sí, sí. Entonces, que la idea de que participaras de esta segunda parte también era que me pudieras ir ayudando como a hacer el link entre lo que hicieron ustedes de terapia asistida con animales con lo que fuimos trabajando en la formación, cómo fueron diseñando, por ejemplo, actividades, cómo intervinieron, tomando en consideración el método Alba Mountain y cómo ves tú cuáles son los puntos de encuentro. ¿Sí? Totalmente. Entonces, la palabra, cuéntame cómo recibieron esta información y cómo diseñaron esta intervención. Antes de responder a lo que me estás planteando, me dan unas ganas de opinar de todo lo que hablaron, como que mientras las escuchaba era como, quiero decir, en cada cosa que mencionaron, pero... ¿Ah? Este es tu momento. No, claro, pero voy a responder a la pregunta, ¿no? Bueno, primero, claro, el planteamiento de ustedes o la solicitud fue trabajar el tema de la empatía, la autoempatía. Desde ahí, claro, es un tema que la empatía particularmente es algo que nos resulta fácil considerando el trabajo con la gringuita, porque como tú bien mencionabas y Caroline también, el ambiente que se genera en torno a la gringuita, desde no solo la ternura que genera, etcétera, sino que desde su historia también facilita mucho el poder empatizar con ella. Entonces, ¿cómo construimos finalmente la sesión? Partimos, ¿cómo podemos ser empáticos con un otro? Y desde ahí empezamos a ver que, claro, uno tenía que responderse ciertas preguntas como cómo se siente la otra persona, qué observo del otro, por qué es su comportamiento de tal o cual forma, cuál es su historia que lo lleva a comportarse de esa manera. Entonces, de ahí fuimos construyendo la sesión. Primero desde una observación externa hacia la gringuita, primero desde el cómo me siento con ella, desde qué observo de su comportamiento, el hacernos ese tipo de preguntas, por qué se comportará de cierta manera con tal o cual situación en la que la ponía la Eli, que es quien trabaja directamente con la gringuita, y después viene esto, perdona. No, y ¿Dijiste incluso algo? con nosotras, te digo, como a quién se acerca, como dónde se instala, si se acurrucaba cerca de alguien o se alejaba. Exactamente. Y la idea era ir pudiendo observar ese comportamiento y poder entender desde dónde era ese comportamiento, cómo se sentía con este grupo nuevo que no conocía, la diferencia al interactuar con un otro versus con la Eli, que es la persona, bueno, para mí la mamá adoptiva, qué pasaba cuando la Eli no estaba, ¿no es cierto? ¿Qué generaba eso en la gringuita? El poder desde ahí ver sus emociones. Bueno, de ahí te voy a hacer mención de algo puntual que ocurrió en esa sesión con respecto a las emociones de la gringuita. Y después ya centrarnos en la historia de la gringuita. ¿Y por qué se hace tan fundamental ahí la historia? Porque justamente cuando hablamos de la empatía es muy necesario o facilita mucho la comprensión del otro el considerar esa historia. Y ahí ya nos armamos, y no voy a mostrar el material por si nos toca hacer la actividad de nuevo, pero ahí es donde ya nos armamos la imagen de la gringuita completa, ¿no? Como observándola, sintiendo con ella, haciéndonos ciertas preguntas respecto a su comportamiento y después entendiendo por qué se comporta de esa forma, también considerando la historia. Ahí ya facilitamos el poder ser empáticos con la gringa, que es muy fácil. Me he cuestionado harto por qué nos resulta porque creo que nos es mucho más fácil empatizar con un otro efectivamente. ¿Por qué con los perros? ¿Por qué
con seres que de alguna manera tal vez visualizamos como más vulnerables y a veces nos es tan difícil, ¿no? Hacer esa mirada también más compasiva hacia nosotros, ¿sí? Bueno, yo creo que en eso tiene mucho que ver justamente la emoción de la ternura, ¿no? Que es como la Ujú, base de la empatía. Y que como emoción básica es la emoción con la que nacemos justamente para poder adaptarnos y sobrevivir, ¿sí? Es la emoción, la ternura que nos permite la crianza, el cuidado de ujú, otro, y para eso exacto. necesito preguntarme qué es lo que está viviendo el otro, qué es lo que está Ujú, necesitando, qué es lo que está experimentando, ¿no? Entonces, yo creo que esta relación en nuestra cultura que hay con los perros como mascotas, ¿sí? Que dependen de sus dueños, sí, sí. facilita una conexión mucho más desde la ternura y por lo tanto desde un estar muy atento, muy observante de qué es lo que al otro le está pasando, qué es lo que en este caso a la gringuita le estaba pasando, cuál es su Ujú. historia, etcétera, para desde ahí ver cómo acercarme y cómo responder. Totalmente, y sumado a lo que tú dices, porque es algo que hemos visto muchas veces, no solo hacia los perros, sino, por ejemplo, trabajamos mucho con sector de salud y cómo la gente empatiza con quien trabaja o desde el trabajo social, como esto del cuidado hacia un otro que logro visualizar su vulnerabilidad. Y yo creo que justamente, lo estoy pensando ahora, pero esa dificultad que a veces tenemos con reconocer nuestra vulnerabilidad, lo que hablabas de las luces y las sombras, es lo que también nos impide muchas veces poder ser más compasivos con nosotros, como en esa negación o no querer ver mi lado más vulnerable por sentirme fuerte, también nos limita muchas veces a ser más empáticos, autocompasivos con nosotros mismos, ¿no? Y hay otro factor que a mí me parece que es muy relevante de por qué se da esta baja, por qué bajamos tanto la resistencia cuando está la presencia de un perro. Eh, por un lado, claro, está lo que nos provoca en términos de ternura, pero además lo no amenazante que resulta. ¿A qué me refiero con eso? El perro no te va a cuestionar. Yo creo que yo lo que más rescato del vínculo con el perro es ese amor incondicional. O sea, yo puedo ser enojona, puedo vestirme mal, no sé, estereotípicamente hablando, te digo, puedo andar un día hedionda, te voy a decir cualquier tontera, ¿no? Y mis perros siempre ahí moviéndome la Claro. cola, demostrándome ese amor y esa incondicionalidad creo que es inédita en la forma de vincularnos como seres humanos, ¿sí? Entonces, cuando está el perro, efectivamente pasa esto como de, no me va a rechazar, no me va a cuestionar. Y no por cómo soy, ¿no? A veces puede alejarse si siente miedo, bueno, pero ahí ya entramos en otro, pero cuando nos vinculamos con ellos, eso es lo que hace, creo yo, que Sí. baje la resistencia, ¿sí? Y sabes que yo creo que a veces también aparece el temor a ese rechazo y Mm, es loco como eso habla de nuestras inseguridades también y como de esos miedos que tenemos a no ser aceptado, a no ser bien recibido, ajá, a que el otro pueda no sintonizar con lo que estamos viviendo, con cómo somos incluso, ¿no? Así que absolutamente. muestra cómo Ya. proyectamos aquí nuestros temores, ¿no? Y qué bueno que mencionas eso, porque en algún minuto cuando hablaban de cómo trabajamos con la gringuita, hay mucho de identificación desde su historia, etcétera, y hay mucho de proyección. Y hay mucho también de esto que tú dices como mi temor a ser rechazada por ella. Si eso se visualiza en una sesión, ya sea individual o grupal, tú puedes entrar a trabajar con eso, que te lo va a ir mostrando el vínculo también con ella, ¿no? Y de ver, bueno, y si se alejó, ¿por qué se alejó? ¿Cómo fuiste tú ante ella, no? Por tus Claro. temores a el rechazo, cómo me acerqué a ella, ¿no? Y eso es lo bonito, que la gringuita es, y cualquier perro, digamos, que no esté traumatizado, maltratado, etcétera, pero que se pueda, que se sienta en un contexto seguro, cómodo, se va a desenvolver naturalmente y auténticamente. Y ese yo creo que también es un plus en relación a las emociones. ¿A qué me refiero? El perro te va a mostrar cómo se siente, no lo va a filtrar, no va a tratar de mostrar otra cosa. Por suerte no hablan, siempre dicen, hoy les falta hablar nomás. Yo creo que es maravilloso que no hablen, porque no nos va a decir estoy enojado cuando está triste o no estoy bien cuando en verdad tiene miedo, ¿no?
él lo expresa o ella corporalmente, mi perro tiene rabia, va a ladrar y lo va a expresar. Si quiere afecto, va a ir y me lo va a buscar, me va a pegar con su patita. Es directo, es como esto siento, esto necesito, esto siento, te lo muestro, lo pido. Y bueno, si tiene una persona que pueda responder, va a tener esa necesidad satisfecha, ¿no? Y eso es lo que al final yo creo que nos enseña mucho, que es como, si está triste, va a buscarme para que le haga cariño, Claro. ¿sí? Si nosotros como humanos hiciéramos eso, estoy triste porque me siento sola, voy a llamar a mi amiga Silvia, sería todo mucho más sano, ¿no? Mm. Y eso ellos lo tienen. Quiero afecto, no está pensando, hoy voy a ser muy catete si le pego a la Karina en la manito para que me haga cariño. Nada de eso. Él llega y me pide ese cariño, ¿sí? Claro, Y eso, desde la gestión emocional eso sería como la capacidad de estar atento a lo que voy sintiendo y a poder expresar asertivamente en el momento que corresponde eso que estoy sintiendo sin que mi emoción conecte con mi historia, mis inseguridades, con otras emociones que termina como armando un enredo y después sin poder ser liberada esa energía, ¿no? Como y termina quedando ahí contenida uniéndose a otras cosas y explotando en los momentos menos pensados, dañando a que uno menos se lo imagina, ¿no? Como... totalmente, lo explicas muy bien, sí. Eso quería decir, básicamente. Se entendió. De hecho, en Alba Mountain decimos que las emociones son emotogénicas, es decir, que la emoción dura lo que dura el estímulo que la genera. Todo lo que viene después es un enmarañado de esta emoción con lo que está en nuestra mente, con nuestra fisiología incluso, pero que no responde al estímulo que origina esa emoción. Y por eso es que es tan importante lo que dices tú, la gringuita nos viene a mostrar cómo cuando ella necesita algo, lo expresa, no necesita llegar a un pic de esa necesidad para expresarlo, sino que lo va haciendo a medida que su emoción se va presentando. Y ahí es donde yo veo la fluidez, necesidad, expresión de la emoción, búsqueda de... Entonces, en la sesión, por ejemplo, en un minuto, no sé si te acuerdas, que hubo un ruido fuerte y la gringuita tuvo miedo, al tiro se apartó, ¿no? Mostró el miedo corporalmente, lo pudimos observar, y ahí busca protección, se aparta y de ahí se va hacia la Eli, ¿no? Que es su persona con la que se siente protegida, el vínculo ahí significativo. Claro. ¿Cómo sigue después la sesión? Claro, primero es cómo empatizo con la gringuita, mostramos eso, y de ahí obviamente va, porque ¿qué pasa? Yo creo que lo que muchas veces pasa y hemos observado, y desde ahí sí hemos trabajado el tema de la empatía muy ligado al autocuidado, es que muchos de quienes trabajamos en áreas donde, comillas, cuidamos a nosotros, apoyamos a nosotros, nos quedamos en eso, ¿no? Y muchas veces nos descuidamos, nos abandonamos por esos otros a los que cuidamos. Entonces, es muy bonito hasta acá la sesión, pero si no hacemos esa mirada hacia mí, corremos el riesgo, y es lo que muchas veces pasa, de abandonarnos por otros. Exacto. En mi caso incluso podría tener la casa llena de perros, ¿no? Si no hago esta otra mirada de no abandonarme a mí por cuidar a otros, ¿sí? Desde ahí se hace tan relevante que de la mano con la empatía vaya esta, cómo me miro a mí misma de una manera empática. Entonces, claro, después de hacer todo este ejercicio muy centrado en la gringuita, trabajamos incluso con espejos, cómo me miro a mí, ¿no? Qué tan compasiva soy conmigo, qué tanto considero mi historia frente a una conducta que tengo, ¿no? Un poco este ejercicio que hicimos con la gringuita, porque se comportará así, llevarlo a mí, ¿no? Como si me quedo en blanco frente a una charla ante mis colegas, al tiro el crítico me destruye, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una mirada más compasiva como la que tengo con la gringuita y decir, bueno, pero ¿por qué en ese minuto me quedé en blanco? ¿Qué pasó que hizo que actuara de esa manera, no? ¿Cuál es mi historia que me lleva ahí? Un poco el mismo ejercicio que hicimos con ella, cómo poder empezar a llevarlo hacia nosotros, ¿no? Algo que me parece súper importante. Sí, perdona. No, dale. Es que la forma en la que ustedes fueron interviniendo con la gringuita siempre fue a partir de preguntas movilizadoras, ¿sí? Como, y cómo la empatía tiene que ver con eso, ¿no? Como con el no hacer juicios, el evitar afirmaciones
acerca de lo que al otro le está pasando y abrirme a todas las posibilidades y de que el otro me muestre, ¿sí? Lo que le está ocurriendo con sus movimientos, con su historia, con sus palabras, ¿sí? Con su interacción. Entonces, importante es no solo como el hacernos esas preguntas para el otro, acerca de lo que al otro le está pasando, sino que también atreverme a preguntarme, bueno, ¿por qué estoy sintiéndome de esta manera? ¿Por qué me pasó esto que me pasó? ¿Por qué me quedé en blanco? ¿Qué me preocupaba en esta interacción? ¿No? Como abrirme a preguntarme a mí mismo y descubrir un montón de posibilidades de respuestas, ¿no? Totalmente, y desde ahí el entendimiento es fundamental, o sea, entender que tenemos una historia que explica esto, o sea, si vemos a la gringuita asustada con el grupo, lo entiendes cuando viene de un contexto de abandono donde aparentemente fue maltratada por hombres. Entonces, cuando tú entiendes que si entra un hombre, ella se arrincona, por ejemplo, te invento, porque tiene esta historia y no por rechazo hacia él, no porque sea mala perra, por decirlo de alguna forma burda, sino porque hay una historia que explica eso, facilita entonces también el mirar, oye, hay una historia que hace que la Karina Nazar frente a los colegas se pueda quedar en blanco un momento, ¿sí? Entonces, esa mirada más compasiva es la que buscamos promover. Y hay otro factor, voy a hacer mención, aunque no tiene directa relación con la sesión propiamente tal, que yo utilizo mucho en terapias cuando trabajo con pacientes de manera individual, que es el poder vernos a través de los ojos de nuestros perros también. Creo que eso muestra nuestra potencialidad compasiva, muestra todos los recursos que tenemos emocionalmente para vincularnos. O sea, tú ves cómo soy yo con mis perritos, pucha, tengo una capacidad de cuidado, de amor, de protección, de entrega, bla, 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 que si hago el vuelco y ocupo este efecto del espejo y lo llevo a mí, lo que yo puedo lograr en mis propias heridas de mi historia es maravilloso, y esa mirada es importante hacerla desde mis recursos y desde todo el valor que ellos te vienen a mostrar de ti misma, que también lo podemos ver en hijos, o sea, pero puntualmente, claro, yo lo hago con los perros. Eso es algo que en la formación le damos mucho énfasis, porque para nosotros es súper importante y por eso que la formación dura casi un año y medio, ¿sí? Más de un año y medio, de hecho, perdón. Porque para nosotros es súper importante ir incorporando este método de una manera que sea sistemática y que nos permita el ir descubriendo qué es lo que me pasa a mí al experimentar el método, ¿sí? Y la gracia que tiene este método maravilloso es que uno nunca termina de aprender. Yo cada vez que hago un patrón, cada vez que se lo muestro a alguien, que se lo enseño a alguien, voy descubriendo cosas nuevas de quién yo soy en este momento, ¿sí? Entonces, para nosotros era súper importante que el grupo pudiera experimentar en el tiempo lo que le va pasando con Alba Moutin, lo que le va pasando al repetir los patrones, lo que le va pasando al acompañar a sus compañeros en la experiencia, para que desde ahí también pudiera empatizar con el otro, de lo difícil que sé que es trabajar con mis propias emociones y hacer este recorrido de autoconocimiento que es adentrarse en este mundo de la gestión emocional, sobre todo a través del cuerpo, ¿no? Ahí, no sé quién está escribiendo desde el chat de Fundación ISA, no sé si es la Carolyn o... Sí, la Carolyn, el aquí y el ahora. Sí, como esta ligación que ella muy bien plantea ahí de la atención plena, primero que nosotros con la Moni lo incluimos en la formación como desde un acompañamiento desde la meditación autocompasiva, desde el mindfulness centrado en la compasión, como una forma de poder como acompañarme en lo que sea que me esté pasando en este proceso de ir conociendo al Alba Moutin y de ir conociendo mi forma de relacionarme con mis emociones, pero también al hacerlo en grupo, se genera esto que se genera con la niñita, que es, puedo también mirar y compartir la experiencia de los otros que están en el grupo, y desde ahí también ir aprendiendo de mi propio mundo emocional y de lo que me pasa ante el miedo de la de al lado, ante la rabia de la que está al otro lado, ante el comentario más amoroso de la que sí logra empatizar, y cómo me voy relacionando también con eso al ir generando mi propio mundo emocional. Justamente, y de hecho el inicio de nuestra actividad parte con esta meditación que hace Carolyn de la atención plena, justamente desde ahí, y creo que está muy ligado al trabajo que ustedes hacen, porque
y no es algo que hicimos solo esa vez, siempre tratamos de partir llevándolos al cuerpo para desde ahí después poder conectar con la gringuita, ¿no? Y después es como atención plena, sentidos, después con la gringuita desde los sentidos y después ya del trabajo de conectar emocionalmente con la gringuita, con el grupo, poder llegar hacia mí, ¿no? Como ir bajando, sacando capas, ¿no? Bajando corazas, para poder, es como progresivo, ¿no? Entonces como, es como un poco claro lo que tú refieres en todo ese año y medio de formación, claro, es como un poco la síntesis, ¿no? Que tratamos de alguna manera también de hacer y me llama la atención la sincronía, concepto que además fue uno de los que rescatamos de esta intervención nosotras, que nos sorprendió mucho la sincronía del grupo, o sea, además de que evidentemente se notaba el nivel de profundidad que ya tenían previamente, por las reflexiones que hicieron, por cómo se vinculaban entre ustedes con el grupo, el respeto por el otro, por la conexión personal y la del equipo, o el grupo, perdón, pero la sincronía, el cómo nos sentimos nosotras, como nos sentimos parte de, por un lado, y además se dio esto que fue muy lindo para nosotras, que la gringuita se sintió muy cómoda y como esto que pasó con la Moni, que era la única que faltaba en hacer la actividad y la gringuita sin la indicación de la Eli va y la busca, fue como wow, o sea, estábamos, es como que todos hubiésemos conectado, y muy en el aquí y en la hora heavy, como que Exacto. eso se incorporó la gringa y fue como parte, ¿no? Eso. Sí. Una muy Bueno, bonita experiencia, sumamente agradecida a las tres, ¿no? Bueno, las qué cuatro, espero que bueno. la gringuita lo haya pasado bien. ¿Ah? Qué ¿Cómo? bueno, porque van a ser parte también de esta segunda versión, te digo. Vamos. Ahora, ahí quiero reiterar lo que decía la Carolina, así enfatizar lo importante que para nosotras es el cuidado de la gringuita, ¿no? Más que de hecho incluso hablar de una herramienta o un instrumento, ella es una más del equipo que trabaja con nosotras y desde ahí se hace fundamental el autocuidado, el percibir, o sea, el cuidado de ella, perdón, y el percibir cómo se sienten las sesiones, o sea, respetando mucho la Eli básicamente se dedica a estar con la gringuita y resguardar, obviamente, el que otro pueda hacerle algo y el cómo ella se va sintiendo y en ese caso obviamente de la parte y hacemos una intervención No, distinta, o sea, maravilloso. siempre muy atentas a ella. Quedamos agradecidísimas de esa jornada, de verdad fue un regalo enorme para nosotros, así que les agradecemos un montón también la disposición de participar de este conversatorio y de conocer un poquito más del trabajo hermoso que hacen en Fundación ISAA. Con la Cari nos vamos a volver a encontrar en un par de lunes más porque también la Cari como arteterapeuta nos hizo una clase en la que unimos alma moting y el arte. Y en esa misma línea quiero aprovechar, Cari, para mientras me despido de ti y agradecerte nuevamente esta instancia, dejarlas invitadas, a ti también, el próximo lunes a las 7:30 de la tarde, donde nos vamos a juntar con el José Manosalva, a hablar acerca de alma moting y el proceso creativo. Nos va a contar él cómo lo va uniendo a su trabajo con la danza, con el teatro espontáneo, y cómo él también nos preparó una clase maravillosa, muy lúdica, de cómo alma moting podía ayudarnos en esta creatividad, imaginación, en la creación, ¿sí? De cosas nuevas. Así que los dejo a todos súper invitados y les recuerdo también que todos los miércoles estamos subiendo cápsulas con información cortita de gestión emocional a través del cuerpo y del método Alba Moting. Quedan aún cupos para nuestro programa de formación www.formacionalbamoting.cl y a quienes no nos siguen aún @formacionalbamoting para que estemos conectados a través de nuestras redes sociales. Les mando a todos, Cari, especialmente a ti, un abrazo súper grande y nos encontramos el próximo lunes entonces con José Manosalva en el próximo conversatorio. Cuídense, que estén muy bien. Gracias. Chao, Cari. Chao, chao.